diamante, amor. Bueno. Hola, Federico, ¿cómo...? ¿Qué? ¿Un incendio en Venus? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que hubo un incendio en Venus? Hubo, mon chéri, bien dicho. Pero gracias a mí está todo controlado. Claro que si yo no me despierto, nuestra divina colección Diamante Rosa en este momento sería diamante chamuscado. Bueno, pero ¿tú estás bien? Aterrado. Aterrado. Pero bien, afortunadamente para ustedes y para el mundo. No te preocupes y no te muevas de ahí, yo voy para allá. ¿Qué? ¿La fábrica se está incendiando? No, afortunadamente Federico, el diseñador, estaba ahí y controló el incendio. Yo voy para allá para ver cómo están las cosas. No, yo voy contigo. No, puede ser peligroso, yo voy sola. Pero... No se preocupe. En cuanto llegue, le prometo hablarle para contarle lo que pasó. Adiós. Eva, ¿Sí? cuídate. Lo haré. No voy a dormir en paz. Nunca voy a poder volver a dormir en paz. Necesitaba asegurarme de que fueras tú, así que el hombre investigó absolutamente toda tu vida. Ahí te ves preciosa, de rubia eres increíble. ¿Me vas a seguir negando que tú eres terciopelo? ¿O me vas a decir que es tu hermana gemela? Está bien. No quiero de vuelta ese pasado. No lo quiero. Todo el tiempo me negaste ser terciopelo. Y si eras tú. Sabía que eras tú. Pero ahora que te encontré, nadie te va a volver a tocar más que yo, ¿me oíste? Solamente yo, porque eres mío. ¿Seguro que estás bien? ¿No te pasó nada? Afortunadamente. Claro, no me he despegado de mi amiguito desde que empezó esta fiesta. Gracias a él estoy vivo y Venus también, ¿eh? Menos mal que estabas aquí y pudiste apagar el fuego a tiempo. Ya vi lo que se quemó y no fue gran cosa. Solo unas cajas y retazos de tela. Óyeme, no me digas que no fue gran cosa. Esto pudo ser una tragedia. Imagínate, estrella del diseño internacional muere en trágico incendio rodeado de su última colección que prometía ser un éxito Bueno, alrededor sí, pero ya pasó. Ya. A mí lo que me parece muy extraño es que este fuego haya aparecido así repentino. Yo creí que me moría. Creí que iba a quedar aquí. ¿Qué pasó? No lo podía creer cuando me avisaron de seguridad. ¿Qué se quemó? No, nada importante, pero... Yo no sabía que te habías quedado. Yo pensé que te habías ido temprano con todos. No, es que no pude. Estaba terminando de dejar en orden bien todo. Ok. ¿Y qué te pasó en la blusa? Nada, me enganché en una puerta y... Eva, qué cosa tan extraña. Bueno, pero ¿cómo pudo ocurrir un incendio? Las normas de seguridad operativas estaban bien. Todo estaba bajo control. ¿Tú también te quedaste en la oficina? Sí. ¿Por qué la pregunta? No, por nada en particular. Ay, mi vida, gracias por traerme, mi amor. Aunque la verdad me hubiera gustado que nos quedáramos más tiempo en el departamento de Sergio. Bueno, mi amor, otro día con más calmita. No me siento bien. Bueno, pero seguro ya te sientes mejor después de mis cariños, mis atenciones. Digo, ve, ya te cambiaste, te pusiste todo guapo, mi amor. Sí, bueno, sí, mi amor. Estoy mejor gracias a ti. ¿Te imaginas, baby? Cuando estemos como marido y mujer,
Yo me voy a encargar de que estés contento, de consentirte, de que te alimentes bien. Baby, tú no sabes cocinar. No, pero sí sé pedir a domicilio. ¿O sabes qué? Podemos contratar 2 cocineras. Mi vida, ¿qué buscas? O sea, ¿qué se te perdió? ¿De qué? Ay, José Ignacio, desde que entramos te la has pasado volteando a ver a todos lados menos aquí. ¿Yo? ¿Qué piensas encontrar? ¿La naca de Eva o qué? A ver, ¿qué te pasa? Esos son tus nervios. Yo no estoy de humor para escenitas de celos, ¿eh? Todo va muy bien. No luches a perder. Tienes razón, mi vida. Perdón. Oye, ¿y si te quedas un ratito en mi cuarto y cerramos la puerta y así que nadie nos moleste? Baby. Ok. Otro día, mi amor, cuando tú quieras. ¿Sabes qué nos hace falta, mi vida? Irnos de paseo, hacer algo, tú y yo solos, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Ahorita? No, tontito. Ahorita no, pero pues pronto, mi amor. Has estado muy tenso y pues, no sé, nos podríamos ir a la playa, a Acapulco, a Cancún. Como luna de miel, ¿no te gustaría? Estaría mal. Lo voy a pensar. Pero bueno, me voy a descansar. Y no te me escondas mañana, mi amor. ¿Esconderme yo? Ay, Barbie, por Ni favor. de broma, No, ¿verdad? hombre. No, mi No, amor, no. acuérdate, Fue la batería, chiquito. se descargó. Lo cargamos mucho, mi vida hermoso. Te amo tanto. Estoy harta. ¿Qué te pasa, baby? Ay, ¿a ti qué te pasa? Como sombra, qué horror. Voy a la Ah. cocina. ¿Tomando juguito solamente? Hace muchísimo frío, nada como un trago para calentar el cuerpo, ¿no crees? Por supuesto. Claro, en noches como esta, bueno, el trago no es suficiente. Por supuesto que hay otras maneras más placenteras de aplacar el frío. ¿Tú sabrás de algo más contundente para calmar este frío tan espantoso que me recorre todo el cuerpo? ¿Algo más contundente? ¿Cómo qué? ¿Quién anda ahí? Es que no sé cómo pudo pasar esto. Ya, Eva, tranquilízate. Vamos a averiguar quién fue. Además, alégrate porque se salvó la colección y se salvó Venus. Es que ¿hasta cuándo, Andrea? Ya, Eva, tranquila. ¿Ya pasó? No, es que no termina de pasar. Parece que cuando encuentro una luz al final del túnel, sucede algo que vuelve a oscurecerlo todo. Estás cansada. Fue un día espantoso y ahora sucede esto. Pues es obvio que estés así, Eva. Bárbara, deberías cerrar la puerta. Una mujer siempre debe mantener su intimidad en privado. Y no te apures en irte a la cama. Vístete, porque nos vamos a la empresa. ¿Qué? Ay, tita, no te me equivoques. Yo a esta hora ya no salgo. Acuérdate que yo necesito mis 10 horas para dormir y verme así tan preciosa. Y ya empezaron. Además, ya tuve suficiente de Venus con la exposición de la tonta de Eva de hoy para sacarnos de la quiebra y no sé qué. No, sorry, tía, no voy a Venus. Ya. Déjate de malcriadeces, Bárbara. Vístete. Hay que avisarle también a tu padre que ya llegó a la casa. Rodolfo nos tiene que acompañar. ¿Pero para qué? ¿Para qué tenemos que ir? Bárbara, hubo un incendio en Venus. ¿What? ¿Un incendio? Es que te juro que no entiendo. Esto no puede ser algo casual. Ya está todo listo.
El personal de seguridad me dice que ya van a comenzar con el operativo para evaluar los daños y a lo mejor las posibles causas. Van a investigar. Ya le avisaron a los bomberos para que comiencen también ellos con la investigación y ya vienen los del seguro. ¿Y no hay riesgo de que ocurra otro incendio? No, no es probable. Ya está todo bajo control. Ay, perdón. Junior, ¿cómo estás? Hola, guapa. Solo llamo para decirte que lo pasé increíble. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Un incendio? No. Quédate allí. Sí. No, salgo inmediatamente para allá. Sí, espérame. Ya salgo. Entonces no me vas a contar por qué estás tan nervioso. No me digas que una mujer tan simple como yo te pone nervioso. Ah, no me lo digas porque no te voy a creer. No, para nada. Y no creo que seas una mujer tan simple. Por el contrario, me pareces una mujer muy completa. Demasiado, diría yo. Entonces te asusto. No. Es que tengo la cabeza en otros asuntos. Pero no me asustas para nada. Qué bueno, porque yo soy buena despejando angustias y pesares. Si no lo pongo en duda. Dime. ¿Interrumpo? Perdón, ¿y usted quién es? ¿Otro invitado? Bueno, yo no sé ni quién vive en mi casa. Eva, por favor, no quiero dejarte sola. ¿Qué no te ves? ¿No estás bien? Mira, tranquila, ya, se me va a pasar. Solo estoy un poco nerviosa. De todos modos, Junior viene en camino y él me va a acompañar a la casa. Él es un buen hombre. Qué bueno que no parece Altamirano. Sí, es un buen hombre. Oye, ya avisé a seguridad para que lo dejen pasar cuando llegue, ¿sí? Gracias. También le dije a Federico que se fuera, pero pues no quiere. Dice que quiere montar guardia. Ay, qué lindo. Te debemos mucho. Listo. El último informe de seguridad indica que todo está bien. El edificio está bajo control. ¿Ustedes se van a ir juntos? Sí. Yo me encargo de llevarla. ¿Vienes con nosotros? No. Yo me voy a quedar un poco más. Necesito tranquilizarme. Además, tengo que esperar a Junior. Ok. Vamos. Sí. Oye, lo que necesites, me avisas. ¿Sí? Sí, gracias. Váyanse tranquilos y descansen, ¿sí? Mañana va a ser un día difícil. Tenemos que evaluar daños y pensar quién pudo causar esto. Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí.